Este 2022 que ya se nos fue. Y lo que no se nos va es el entusiasmo y las ganas de escuchar siempre a nuestro queridísimo, admirado profesor Antonio Álvarez Mesta. Lo diré y lo seguiré diciendo, aunque él se canse y me haga caras. Profe, ¿cómo está? Pues contento, a gusto, aquí con mis amigos, en un espacio que valoro mucho, en el que he estado así de manera ininterrumpida desde el 2007. Una vida. Algo. Ingeniero. Sí, y sí, recordar es vivir, recordar es volver a vivir, y recordar la etimología es volver al corazón. Por eso les digo que cuando algo tiene que aprenderse de memoria, tal cual, en idioma inglés dice, you have to learn this by heart. Entonces, esto es muy importante. Yo admiro a un intelectual italiano llamado Umberto Eco, que todo el mundo conoce, bueno, todo el mundo con ciertas lecturas que no son tan difíciles. Era un semiólogo, un tratadista general de los signos, lo que incluye la semántica, el estudio de los significados, de la universidad más antigua, propiamente Universidad de Europa, antes que la de París y obviamente antes que la de Oxford y la de Cambridge, que vienen después de la de París, pues es la Universidad de Bolonia, en Italia. Y Umberto Eco, el autor de El nombre de la rosa, era sobre todo un tratadista, un ensayista, un experto en comunicación, en semiología. Y su libro más famoso es Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. El Umberto Eco de los últimos tiempos, yo lo veía, cada vez que podía, veía sus videos subtitulados del italiano, pero tiene un inglés perfecto. Y él participaba en congresos, hacía ponencias luminosas, de veras en un inglés perfecto, y era una delicia para mí, es una delicia para mí, porque ahí siguen los videos de Umberto Eco. Y Umberto Eco, en sus últimos años, decía que las redes sociales eran el primado del papanatismo, que cualquier papanatas podía aventar excremento, decir lo que se le ocurría, tener diarrea verbal en las redes sociales. Y creo que no le falta razón a Umberto Eco. Bueno, usted ya murió, presente histórico, es una licencia hablar así en presente. No le falta razón a Umberto Eco cuando habla de esta diarrea verbal, la polémica que es buena, pero no la diatriba, no el insulto gratuito, no el encono, no la polarización exacerbada. Eso. Y a Umberto Eco, queriéndolo como lo quería la mayor parte de la población italiana, porque era uno de sus valores más altos en el terreno académico, intelectual, Umberto Eco también lo atacaron mucho por decir que favorecía cierto elitismo. Y él no titubeaba al afirmar que la alta cultura siempre será elitista, pero elitista no por condición de nacimiento, sino por esfuerzo, por disciplina, por consagración, por compromiso, por vivir una vida metódica, por hacer esfuerzos cotidianos. Hay una élite en cualquier actividad humana, en el deporte, en las artes, en la ciencia, en la literatura, en lo que quiera, siempre habrá una élite, que son los mejores de los mejores, los que más se consagran, los que se comprometen, los que son más disciplinados, los que realizan investigaciones constantes, rigurosas, metódicas, pues que conforman una élite. Negar que existe la élite es una tontería, y sí, todo lo valioso en la vida humana de alguna manera es elitista, lo cual no significa que sea clasista o que se favorezca un sistema social injusto. Por supuesto que no. Pero a mí me llama la atención cómo predomina el encono, la superchería, la ignorancia, la agresión gratuita en las redes sociales. Y cómo se conforman todo tipo de grupos que se la pasan con su diarrea verbal, con su coprolalia, con su genuina coprolalia.
los tiempos han exacerbado esto. Siempre ha habido una sana, yo le llamo sana rivalidad en el medio intelectual. Ahorita hablaba Francisco Valdés Pérez Gasga de la rivalidad que tenía Monsiváis con Octavio Paz. Pues más que Monsiváis, porque él era una figura menor, perdón que lo diga así. En cierta época, el grupo Nexos, cuya figura prominente era Carlos Fuentes, tocayo de Carlos Monsiváis, pues tuvo una lucha, es así muy enconada, con el grupo Vuelta. Uh-huh. Nexos, la revista de centro izquierda, contra Vuelta, que ellos se identificaban más con el pensamiento liberal. Si incurrimos en la geometría política, pues centro derecha. Uh-huh. Y la figura prominente, pues Octavio Paz. Y ya he platicado que Octavio Paz y Carlos Fuentes eran amicísimos, de veras eran amigos, y un artículo publicado en Vuelta, bajo la pluma de Enrique Krause, que era el que hacía la talacha en Vuelta, como ahora es el que lleva todo en Letras Libres, habla de la tragicomedia de Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes cometió el pecado mortal de elogiar el libro Vecinos Distantes de Alan Reading, que es una aproximación ensayística al ser de los mexicanos, al modus vivendi y operandi de los mexicanos. Y Carlos Fuentes lo elogió a este periodista norteamericano, y eso le pareció muy mal a Enrique Krause, y Enrique Krause de ahí se agarró para atacar al Carlos Fuentes, no novelista, al que siempre reconoció su calidad superior, su calidad literaria de alto valor estético, sino al ensayista, historiador y político que también era Carlos Fuentes. En una carta que le escribió al editor catalán Mansferrer, Octavio Paz, él platica cómo estuvieron las cosas, que cuando Enrique Krause le presenta a la revisión ese artículo, Paz le dice, no publique esto. Y Krause dice, es el espacio de la libertad, estamos en una causa en la que usted y yo creemos. Y Paz entendió que le iba a renunciar Krause, que era el que hacía la talacha, el teatro, el trabajo duro, ahí en Vuelta, y permitió que se publicara aquello, y como él pensaba, Octavio Paz, de inmediato, Carlos Fuentes se siente atacado por Octavio y se rompe la relación. Una relación que por lo menos de manera pública jamás se restableció. Como aquella enemistad súbita, desconcertante que hubo entre Vargas Llosa y García Márquez, que García Márquez de un moquetazo es noqueado por Vargas Llosa por no saber respetar, y que la gente sacó 1000 interpretaciones, y Vargas Llosa nunca lo aclaró, ni el mismo García Márquez lo aclaró. Por allá hay una foto donde Elena Poniatowska le está poniendo un aguayón en el rostro al Gabo, a García Márquez. Digo que de manera pública nunca se reconciliaron porque las mujeres de estos respectivos genios de la literatura platican que en el consultorio del doctor Césarman coincidieron en una ocasión y los dos estuvieron muy cordiales, realmente afables, evocando momentos gratos y haciendo compromisos que no cumplieron, por supuesto, de buscarse y de verse pronto. ¿Había rivalidad? Sí, en todos los grupos la hay. De hecho, Carlos Fuentes se mencionaba como favorito al Premio Nobel de Literatura antes que el mismísimo Octavio Paz. Uh-huh. En el 1990, de manera inesperada, Octavio Paz lo gana, no porque careciera de méritos, no porque careciera de relaciones, que también las tenía y muy buenas, sino de manera inesperada porque en el 89 Camilo José Cela había ganado el Nobel, y no es costumbre que el premio Nobel se entrega de manera consecutiva a escritores de la misma lengua. Camilo José Cela era español y Octavio Paz mexicano, entonces ya que se lo dieron en el 89 a Cela, no, pues van a pasar 6, 7 años antes que se lo den otro escritor
de habla española. Y se lo dieron a Octavio Paz en el momento que le salvó la vida después del encuentro por la libertad que realizó el grupo Vuelta, Encuentros por la Libertad, aquí en México. Trajo a varios intelectuales franceses, italianos, norteamericanos, y atacaron mucho a la dictadura cubana de Fidel Castro. También hubo críticas al sandinismo nicaragüense, y Nexos trató de defender la causa cubana, la causa sandinista. Y hablando ya de Carlos Monsiváis, que sin duda era un hombre muy preparado. Muy extraño, ¿no? Extraño, la gente lo sabe, él era homosexual encubierto, nunca manifestó abiertamente su orientación sexual. Y al final... Pero siempre defendía los derechos, y cuál debe ser, de la diversidad sexual. Pero, por ejemplo, otro homosexual, ese sí declarado, el gran escritor que participó en el movimiento del 68, que se suicidó un 2 de octubre hace 3, 4 años. Luis González de Alba. Luis González de Alba, sí. Que era un doctor en psicología, sí. Y de los líderes del 68, siendo muy amigo de Monsiváis. Los peores enemigos son los que fueron amigos alguna vez, y siempre se la pasaban atacándose Monsiváis y Luis González de Alba. Y Octavio Paz le preguntaban su opinión sobre Monsiváis, y él decía: Carlos no es un hombre de ideas, es un hombre de ocurrencias. Y sin embargo, Monsiváis sabía quién era Octavio Paz. Y Monsiváis nunca de manera directa, frontal, nunca encaró propiamente a Octavio Paz. Incluso aceptó invitaciones del grupo Vuelta, era la voz discrepante, voz mexicana, defendiendo el socialismo real, el socialismo histórico. Decía: por supuesto que soy consciente de que hay violación de derechos humanos en Cuba, que hay promesas que no se cumplieron, que es un modelo que requiere perfeccionamiento, pero qué bueno que ocurrió la Revolución Cubana. Esa fue la postura de Monsiváis, que fue, ante todo, un ensayista, igual que Octavio Paz. Amaba a los gatos, era ailurófilo, así se le llama a los amantes de los gatos. Octavio Paz más bien fue por su esposa Marilló, que tenía gatos, pero Monsiváis tenía docenas de gatos y los alimentaba, el creador del museo del estanquillo. Entonces, ¿cuál es la postura? Pues hay un librito que ya tiene una década de haber salido, que se llama Indignaos, de Stephen Hessel. Y él decía: lo peor que podemos hacer es la indiferencia. Sabater, el filósofo español, nos dice que así como en ética lo que no se vale es ser un imbécil en el sentido etimológico, el que carece de fundamento, el que no tiene soporte, metafóricamente hablando, soporte intelectual para lo que hace, para sus actos. Imbécil es el que carece de báculo, de bastón. En política, lo peor que uno puede ser es un idiota. Y se entiende por idiota alguien que no se interesa por la vida pública, por los asuntos comunes, que se desentiende de la sociedad. Los griegos le llamaban idiota no al que tuviera una discapacidad intelectual profunda, que podía coincidir, sino le llamaban idiota al que no quería participar en lo más mínimo en la vida pública. Y entonces Stephen Hessel dice: los medios, la televisión, actualmente diríamos las redes sociales del internet, perdón por el anglicismo, el streaming y todo esto, han provocado un aletargamiento. Es necesaria una insurrección pacífica, una toma de conciencia,
Y de esa indignación surge el compromiso. Vuelve a estar de moda la palabra esta de compromiso para Jean-Paul Sartre, el gran filósofo existencialista que en el 64 ganó el Nobel y que fue una figura líder intelectualmente hablando del movimiento francés en el 68. El verdadero intelectual tiene que ser una persona comprometida. El señor presidente de la República aquí en México siempre alude a algo que Gramsci no creó, pero Antonio Gramsci, un marxista italiano, no lo creo, pero ciertamente es el que más lo divulgó. El término intelectual orgánico. ¿Qué es el intelectual orgánico? El intelectual orgánico, como su nombre lo indica, es el que defiende el sistema, la organización social, el establishment, el statu quo. Ese es el intelectual orgánico. Entonces, si alguien apoya con sus argumentos un orden injusto, ese es el intelectual orgánico. No lo creó Antonio Gramsci, pero marxista italiano que sufrió la represión fascista, ciertamente fue el que más divulgó esto de intelectual orgánico. Hay que acercarse a Gramsci. Dudo que cierto señor que alude mucho a ese término haya leído a fondo a Gramsci, como dudo que haya leído a fondo cualquier cosa, pero sí es cierto que necesitamos indignarnos, estar atentos, reaccionar, porque es la pasividad, es la falta de acción, y por qué no decirlo, de reacción, aunque nos digan reaccionarios, lo que favorece que las injusticias, los desequilibrios, los abusos, los excesos sigan afectando al grueso de la población. A veces la población misma no cae en la cuenta de cómo hay demagogos. ¿Para qué usar el término populista si existe desde hace tanto tiempo el término demagogo? Demagogo es el que manipula al pueblo. Claro. Y puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser de lo que sea, y con móviles buenos, aparentemente por lo menos, pero sí, el pueblo es fácilmente movido con fútbol, con televisión, con redes sociales, con streaming, con peroratas. Necesitamos argumentos más que discursos, necesitamos razonamiento más que panfleto. Sí. Bueno, ojalá que lo entendamos y que seamos activos, partícipes de lo que queramos que sea este mundo pequeño nuestro, que es nuestra patria en principio. Y si la patria cambia, tal vez el mundo cambie, pero sin grandes expectativas, que creo que eso es lo que nos daña muchísimo en épocas como en las que estamos. Luego tenemos unas expectativas de cuento de Navidad, ¿no? Y no necesariamente del señor Scrooge, sino más bien como de esto de que la felicidad se hace presente, de que todos nos queremos, de que qué maravilla, porque salen a flote todos los mejores sentimientos de los seres humanos. Pues sí, no, pero creo que la expectativa es lo que luego te hace que la desilusión sea tanta que te repliegues. Uh-huh. Sí, efectivamente. Es que paradójicamente la perfección inhibe la creatividad y la creación. No hay que buscar la perfección, sino el perfeccionamiento, que es muy distinto. Y hay gente que se abstiene de hacer un esfuerzo porque se va a equivocar, van a ver que comete errores, según estas personas harán el ridículo. Pero es precisamente a través de los errores, de las fallas, del esfuerzo constante, se alcanza el perfeccionamiento. Así es. Muy bien, profe querido. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Tú querías decir algo antes de Sí, mañana es nuestro tema? Es nuestro conteo navideño. Es el 4º año en que lo hacemos en el río Nazas. Establecimos un círculo de 20 millas de diámetro
y todo lo que veamos y el número, todas las especies que veamos y el número de individuos que veamos, los contamos y así vamos llevando un registro año con año de cómo se están comportando las poblaciones de pájaros. Muy bien, pues qué interesante. Luego nos platicas Los el año que resultados. entra. Bueno, Sí. vamos a la pausa, ya saben, todo lo mejor. Vamos a la pausa, regresamos. Contextos. No bajamos la guardia, pese a los recortes.